a ver un poquito el repasito, versículo 12 de Lucas capítulo 6. Decía, en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y mirábamos en este pasaje, de hecho de lo que se trató la predicación, la exposición de la semana pasada, tiene que ver con tener nosotros la certeza y la convicción de que Jesucristo es Dios, ¿sí? Que no vengan a decirnos que fue un profeta, que era menos que Dios, porque nosotros sabemos por la Escritura que el Señor es uno solo. Y también sabemos que Jesucristo dijo, el Padre y yo, uno somos. Jesucristo es Dios. Y alguien dirá, y es importante saber, finalmente será importante saber si Jesucristo es Dios o si no es Dios. Bueno, según Juan 8:24, no es solamente importante, es vital, ¿no? Porque si nosotros no creyéremos que Él es, ¿qué pasa? En nuestros pecados moriremos. Así de importante es tener la certeza de que Jesucristo es Dios. Pero esta expresión de que Él pasó la noche orando a Dios nos podía hacer pensar que Jesús y Dios eran diferentes. Es por eso que el pastor nos comentaba que en el griego, quizás la expresión más correcta es que pasó la noche en la oración de Dios. En la oración de Dios, fíjense cómo cambia el sentido, ¿no? No orando a Dios, a otra persona, sino en la oración de Dios. Y permítame ir al versículo 13, en donde dice, después subió al monte y llamó así, perdón, no dice eso. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, ¿no? Nosotros en el versículo 12 veíamos que él oraba a Dios. Y una idea muy común es que nosotros pensemos que como él estaba orando a Dios toda la noche y al otro día escogió a los discípulos, él estaba preguntando a Dios quiénes debían ser los discípulos, ¿no? Pero yo no creo que esto sea correcto, porque Jesucristo es omnisciente, porque Jesucristo conoce todas las cosas y ya en los tiempos de su carne también conocía todas las cosas. Y hay un versículo que es el que me saltó ahorita, que es en Marcos 3:13, que es como lo cuenta Marcos, ¿no? Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Es decir, si hubiese estado orando para ver a quienes escogía, Marcos no hubiese dicho que él escogió a los que él quiso, hubiese dicho escogió a los que en oración le mostró Dios que tenían que ser. Entonces, esto para que tengamos la certeza de que Jesucristo es Dios. El versículo 13 de Lucas, capítulo 6, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí me gustaría solamente hacer dos highlights muy chiquititos. El primero es en donde dice, llamó a 12 de ellos, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a cualquier persona, le dices, oye, ¿cuántos discípulos tuvo o tenía Jesús? La mayoría va a responder que tenía 12 discípulos. Pero esto es un error bastante común, ¿no? Fíjese que dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Quiere decir que con seguridad sabemos que por lo menos eran 13. Y por lo que nos dice Lucas capítulo 10, en donde dice que después manda a 70 o a 72, ya cuando lleguemos ahí vamos a ver si eran 70 o 72, sabemos que Jesús estaba rodeado de una multitud de aprendices y de discípulos. Algunos que se quedaban un tiempo con él mientras podían, otros mientras Jesús estaba en alguna región lo seguían para aprender. Recuerda que un discípulo es un aprendiz, pero había algunos que no se le despegaban. Había discípulos, ¿te acuerdas aquel versículo realmente terrible? Y hasta la cita es tétrica. Fíjate que es Juan 6:66, ¿no? El Juan 6:66, que nos dice que había algunos de los discípulos del Señor que ya no siguieron después de que Él dijo algunas cosas muy duras, ya no anduvieron con Él. ¿Tú crees que esos discípulos eran Mateo, Marcos, Lucas, Juan? No, eran otros discípulos que caminaron un tiempo con Él, pero que después de este tiempo ya no lo hicieron. Muy bien, vamos a ver algunas cosas. Dijimos que íbamos a detenernos en 12 de ellos y en otra parte en donde dice,
también llamó apóstoles. Fíjate que dice, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Y por qué es importante esta palabrita también? Porque no dice, llamó a 12 de sus discípulos y ahora ya no fueron más discípulos y los hizo apóstoles. Es decir, él también nos dice que siguieron siendo discípulos. De hecho, eso es muy fácil de comprobar porque en Lucas 9:1, por ejemplo, dice que reunió a sus 12 discípulos. Es decir, vuelve a llamar a los 12 otra vez con el nombre de discípulos. Entonces, este apóstoles tenía que ver más bien con la función, con la comisión que Dios les iba a dar. Personas completamente comunes, personas completamente incapaces, que Dios les iba a dar una encomienda grandísima, grandísima, grandísima. En esto de que estábamos hablando, en donde decíamos de la palabra también, quizás es importante una pequeña aplicación que vemos aquí. Cuando el Señor dice que también, esta palabra también, ¿qué nos indica? Que no solamente fueron apóstoles y ya no fueron discípulos. De la misma manera, nosotros en nuestra vida cristiana, durante toda nuestra vida, vamos a seguir siendo discípulos, independientemente de la función que lleguemos a ocupar en el cuerpo. ¿Sí? Yo puedo ser un músico en la congregación, entonces ya no soy discípulo, ya aprendí y ya soy músico. No, tengo que seguir siendo un discípulo toda mi vida. Y un diácono, una persona que sirve en cualquier área también. Y ahora viene una gran pregunta, ¿y el pastor de la iglesia seguirá siendo discípulo? Claro que sí, por supuesto que sí. Es decir que este también nos deja con esa idea, ¿verdad? Así que bueno, ahora sí vamos a ver los versículos que nos tocan esta semana. Solamente 2 versículos, versículo 14 y versículo 16. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, tu iPad, tu teléfono, donde tengas la escritura para seguir la lectura de los nombres de los apóstoles del Señor. Versículo 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Señor, te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que al mirar el perfil de estos discípulos, tú hables grandemente a nuestro corazón, Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que queremos recibir esa palabra, Señor, en nuestros corazones. Queremos, Señor, seguir siendo transformados para poder cumplir el propósito que tú tienes con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que estos 12 fueron elegidos, fueron designados por el Señor, pero al momento de verlos, ahora vamos a ver un pequeño perfil de ellos, pero así a grandes rasgos, cuando los vemos, una de las cosas que notamos es que no hay ninguno de ellos que tenía un trasfondo religioso. Y eso a priori parece bastante raro, ¿no? Eran 12, ni siquiera uno era de los fariseos, de las sectas de los judíos, un conocedor de la Escritura. Pero recordemos lo que dice la palabra del Señor en Lucas 5, 37 al 39, lo acabamos de ver. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Quiere decir que el vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos. Todo lo que Jesús estaba hablando en este momento, todo lo que Jesús estaba enseñando, esta idea que él estaba dando a conocer de que él era el Mesías, de que él era quienes habían estado esperando por tantos años, esto no lo pudieron recibir los religiosos de esa época. Tenían que ser odres nuevecitos. Todos estos odres viejos, estos fariseos, estas sectas no pudieron recibir el mensaje. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Pero más a los que creen en el nombre del Señor les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, el Señor escoge para hacer este trabajo que iba a hacer. Y fíjense qué trabajo, ¿no?
Jesucristo pasa aproximadamente 3 años de ministerio, desde que se da a conocer, 3 años. Y van y vienen discípulos, un grupo más cercano que está con él. Pero desde que los llama apóstoles hasta que Jesucristo es crucificado, pasan aproximadamente solo 1 año y medio. Es decir, que Jesucristo ahora empezaba un poco a ir contrarreloj, sobre todo porque estas personas no tenían ningún tipo de preparación. Entonces, estas personas Jesús las escoge para tenerlas cerquita y darles el mayor y mejor discipulado que nadie ha dado jamás, ¿no? Convivían, vivían con Él, estaban con Él, vieron todos los milagros que hizo el Señor, vieron cómo caminaba. Pero hay una cosa que casi nadie platica y creo que es lo más importante que pudieron ver: la ausencia de pecado, ¿no? Jesucristo estuvo 1 año y medio caminando con ellos y nunca los vieron cometer ningún tipo de pecado. Y esto es verdaderamente asombroso, ¿no? Porque sabemos perfectamente que las personas que están más cerca nuestros son las que más conocen nuestros errores. Tú de repente dices, ay, qué lindo, Max, ¿no? Bueno, yo digo, pregúntale a mi esposa y ella te va a decir algo un poquito más acertado de lo que tú piensas, ¿no? De la misma manera, estos discípulos estuvieron cerquita, estuvieron pegaditos a Jesús todo este tiempo sin encontrar pecado, al contrario, recibiendo toda esta instrucción que venía de Él. Que si fue importante lo que hicieron los apóstoles, claro que sí. Porque recordemos que en aquel tiempo, en el tiempo de la ascensión de Cristo, y cuando nace la iglesia, en aquel día de Pentecostés, cuando se convierten 3.000 personas en la predicación de Pedro, recordamos que después de ese tiempo no tenían Nuevo Testamento. Las cosas de la ley habían pasado, ahora estábamos bajo el nuevo pacto, y para nosotros es muy fácil, porque decimos, mire, el antiguo pacto es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Ahora ellos estaban en el nuevo pacto, pero sin ningún escrito de donde poder tomar. Entonces, ¿quiénes eran la voz autorizada después de que Cristo ascendió para poder dar certeza del mensaje de Cristo? Precisamente estos 12 discípulos. Es por eso que la Biblia en Hechos le llama la doctrina de los apóstoles al mensaje. Porque el Señor puso en ellos la capacidad de hacer milagros aún más grandes de los que había hecho Jesús, para que estuviera claro que el ministerio de Jesús estaba siendo continuado por estos incapaces que eran los discípulos. Digo incapaces en su carne, como lo pudiste ser tú o yo si nos hubiese tocado en ese momento. Así que vamos a mirar un poquito ahora el perfil de cada uno. Estoy viendo la hora, ok. El perfil de cada uno de los apóstoles. Y vamos a empezar con el primero. El primero de ellos es Simón. Este Simón era un pescador y se lo conoce también como Simón Pedro porque el Señor mismo es quien le cambia el nombre. Le dice, ahora te llamarás Pedro, que significa roca. Y fíjense qué interesante. Pedro, una de las características que tenía muchas características, de hecho Pedro era una cajita de sorpresas, ¿no? De los apóstoles es el que más se nombra en los evangelios, el que más veces interactúa con Cristo y con los demás discípulos y demás. Pero era un hombre de carácter muy impulsivo. Y también se deja ver en la Escritura que este Pedro tenía altos y bajos, tenía muchos picos, ¿no? No era de los, no, este Pedro de repente decía una declaración impresionante que hasta el Señor se iba para atrás, así te lo pongo, ¿no? Cuando declara que Cristo es el Hijo del Dios viviente y el Señor le dice, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, ¿no? Pero por otra parte, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice, vengan que les tengo que lavar los pies? ¿Y Pedro qué dice? No me lavarás los pies jamás, ¿no? Pero si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces báñame completo. Es decir, Pedro era todo o nada. Pedro era una persona impulsiva. Como tú o como yo, ¿verdad? Como decimos en mi rancho, como vos o como yo, ¿no?
Este Pedro le tocó vivir esta situación por la cual lo conocemos, que es que Cristo le dijo que él le iba a negar. Y ciertamente las cosas sucedieron como Cristo ya las había predicho, pero en Pedro podemos ver una actitud y un lloro. Él lloró amargamente, pero se arrepintió. Y en ese arrepentimiento obtuvo el perdón. Y más adelante vemos en el último capítulo de Juan, vemos cómo Jesús lo restaura en esas frases. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Había un propósito en la vida de Pedro. Déjame decirte algo, si nosotros vamos, creo yo, y si hay algún psicólogo acá que me lo desmienta, pero si nosotros hacemos un perfil psicológico de Pedro y de todos los apóstoles y le preguntamos a un psicólogo, ¿quién tendría que ser el que iba a liderar el equipo más importante de la faz de la tierra? Porque no ha habido misión más importante, claro, la de Cristo a salvar, pero después encomendada a los seres humanos que la que tuvieron estos 12 hombres. ¿Y quién le iba a liderar? Si tú le preguntaras a un psicólogo, de seguro te diría, no encaja en el perfil. Es un doble ánimo este Pedro, es una persona que de repente cuando ande bien te va a dar todas buenas, pero cuando ande mal, agárrate, no sirve para líder, es un tipo de doble ánimo. Entonces, de cada uno de los discípulos que vamos a ir nombrando, vamos a sacar alguna cosita, una aplicación, una enseñanza, algo que nos deje. Dijimos que Pedro fue aquel que el día de Pentecostés habla lleno del Espíritu y se convierte en 3,000 personas, que terminó siendo escritor de las 2 cartas que llevan su nombre, que de manera quizás indirecta participó en el Evangelio de Marcos, porque sabemos que Marcos fue su discípulo. Muy probablemente lo que vemos relatado en Marcos corresponde a lo que sabía Marcos por lo que Pedro le había contado, muy probablemente. Y como si esto fuera poco, uno dijera, bueno, Jesús lo restaura, se convierte en 3,000 personas, ya está. Pedro es el gran apóstol y a partir de ahí su vida fue color de rosas. No. En Gálatas 2, 11, 21, lo acabamos de estudiar hace poco, vemos cómo Pablo lo tiene que reprender porque estaba teniendo una actitud hipócrita, dice, ¿no? No tenemos tiempo de verlo porque son muchos versículos, pero lo que quiero decirte con esto es que vemos en la vida de Pedro una constante, ¿no? Altos, bajos, como los que tienes tú y como los que tengo yo. Pero déjame decirte algo, cada una de estas veces que se equivocó Pedro, estoy seguro que de la misma manera que lloró amargamente cuando le negó, se arrepintió, se arrodilló, clamó por perdón al Señor y Jesús lo perdonó otra vez. ¿Qué enseñanza nos deja? Cada vez que nosotros nos caemos, no importa si tenemos una tendencia al doble ánimo, pero siempre que de todo corazón nos arrepentimos, nos arrodillamos delante del Señor, vamos a encontrar una nueva oportunidad, como la que tuvo Pedro, muchas. Así que no dependía de Pedro ni de su estado de ánimo, sino del poder de Dios obrando en la debilidad. Pedro era como yo. Vamos a ver el número 2, el discípulo número 2, que es Andrés. Bueno, Andrés era hermano de Pedro, también era pescador, y este había sido discípulo de Juan el Bautista. Y una de las cosas importantes de Andrés es que trajo a su hermano Pedro a Jesús. También es el que trae al niño de los panes y los peces, ¿no? Es decir, que lo que vemos en Andrés es un traer a Jesús. Trajo al niño, trajo a Pedro. Después de la predicación de Pentecostés, cuando nace la iglesia de Cristo, no volvemos a saber más de Andrés. Es decir, no sabemos si se convirtió en un predicador, en alguien que compartió la palabra a multitudes, pero sí sabemos que lo que Dios hizo en él y cómo por la boca de él pudo venir Pedro a los pies de Jesús, nos deja también una enseñanza. Que de repente no tenemos que buscar predicarle a multitudes, sino más bien enfocarnos en hacer la comisión del Señor, que es compartirle a quien tengamos adelante. Puede ser el compañero del trabajo, puede ser la persona que te topas en la calle, y que no sabemos el impacto o la magnitud que eso pueda tener a futuro. Ese famoso efecto mariposa que se le llama, ¿no? Es decir, como un aleteo
de una mariposa en algún lugar puede generar vientos huracanados en otro, ¿no? Es una teoría de cómo una cosa insignificante puede causar una repercusión muy grande. Para ilustrar esto siempre se habla de una historia muy conocida por todos, de un predicador que hizo un evento muy grande para predicar y que el evento fue un total desastre porque las gentes no llegaron, se invirtió mucho dinero y fue un fracaso total. Nadie se convirtió, bueno, a excepción de un niño, ese niño que recibió al Señor y que tiempo después sería un tremendo predicador que hablaría a las multitudes. Es decir, ¿fue un fracaso ese evento? De ninguna manera, porque la palabra del Señor siguió llegando. Es decir, Andrés nos recuerda precisamente esto, que lo importante es que no rompamos la cadena, que seamos ese eslabón. No importa quizás el alcance que Dios te permita tener, lo que importa es ser ese eslabón que no se rompe, ese eslabón que lleva el mensaje a las personas que Dios te pone adelante. Vamos con el número 3, que es Jacobo. El discípulo número 3 se llamaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y era hermano de Juan. Su ocupación era un pescador también, igual que los otros dos. Quiero que me acompañes ahora sí en la escritura en Hechos 12, 1 y 2. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Termina pronto, ¿no?, la vida de Jacobo. En el capítulo 12 de Hechos ya muere este apóstol del Señor. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja este que fue uno de los primeros mártires del Señor? Nos deja precisamente que la vida cristiana no es voy a seguir a Cristo para ver si me va mejor, voy a seguir a Cristo porque me da o porque me hace sentir feliz o cómodo, ¿no? Que el verdadero mensaje de la Escritura es haber encontrado la esperanza, la única esperanza que existe de salvación, y seguirla hasta el final. Dios es bueno y nos puede dar un montón de cosas. Amén, sí lo creo también. Pero ¿y si Dios no te diera nada? ¿Y si Dios no me diera nada? ¿Y si lo que me espera aquí adelante es una gran persecución y tener que morir por causa de Cristo? Bueno, la enseñanza que nos deja Jacobo es que precisamente no hay privilegio más grande que darlo todo, dar todo por el Señor. Jacobo, uno de los primeros mártires. Y el número 4 de este grupo de 4 que siempre están primeros en todas las listas en las que aparecen los discípulos es precisamente Juan. No hablamos mucho de Jacobo, algunas cosas respecto de Jacobo las vamos a mencionar ahora en Juan. Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, era pescador también. ¿Qué podemos decir de Juan? Bueno, que escribió el Evangelio de Juan, el Apocalipsis y las 3 cartas que llevan su nombre. Ahora, hay algo interesante. Dice en Marcos 3:17 que Juan y Jacobo, estos 2 hermanos, el Señor Jesús les puso un apodo. Dice, los apellidó, les puso como un apellido, como un apodo, que era Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. A priori nos llama la atención. O sea, hijos del trueno, ¿por qué les habrá puesto así? Y quiero leerte un pasaje que nos puede ayudar a entender un poquito por qué les puso este apodo. Dice Lucas en el capítulo 9, versículos 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hijos del trueno, ¿sí?
era la típica persona que nosotros usamos una expresión, ¿no? Tiene la mecha corta. Es decir, impulsivo. Juan y Jacobo, personas que quizás hasta un poco tosco, hasta un poco imprudente, quizás una persona totalmente diferente a aquella persona en la cual Juan se convertiría. Si nosotros hablamos del Juan actual, ¿no? Del Juan transformado por el poder de Dios, muchas veces vamos a ver que se lo llama el apóstol del que, a ver si lo sabes, ¿del qué? Mira, tú lo sabes, el apóstol del amor. Pero parece que choca un poquito, ¿no? Manda fuego del cielo y consúmelos, ¿no? De hecho, cuando Juan y Jacobo dicen esto, Jesús los reprende. Le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿no? El Señor dice, no he venido para perder las almas, sino para salvarlas, le dice, ¿no? Entonces, pero el apóstol del amor, este apóstol del amor, ¿en dónde se manifiestan algunos... entonces se manifiestan algunas cosas por las cuales es llamado el apóstol del amor? Bueno, son varias. Una es la forma tan tierna con la que trata a sus discípulos, ¿no? Es el único que los llama hijitos, hijitos amados, ¿no? Ese diminutivo tan precioso que utiliza. También recordamos una de sus epístolas, la primera sobre todo, en donde vemos, por ejemplo, un capítulo 4, en donde él habla del amor. Primera de Juan 4. Sobre todo, recordamos el famoso versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces vemos una transformación sobrenatural en la vida de Juan. Juan, de todos los discípulos, fue el que vivió más años, el último, muy probablemente en morir. Y vemos una transformación total en su vida. Ahora, pasó de ser un hijo del trueno a un apóstol del amor. ¿Cuántos se identifican con este hijo del trueno, con el mecha corta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar? La verdad, así como dice el título de este tema, ¿no? Yo puedo decir que Juan quizás era como yo y Jacobo. Y de este grupo de 4, bueno, antes del grupo de 4, ¿qué aprendemos entonces de la vida de Juan? Que Dios va a completar su obra en ti y en mí. Que Dios transforma a las vidas. Que el poder de Dios sigue siendo real en nosotros. Y lo podemos comprobar, claro que sí. Porque no que ya lo hayamos alcanzado todo, pero seguimos esa meta. Pero si miramos hacia atrás, ya no somos el que éramos. Y si Dios nos permitiera mirar hacia adelante, tampoco vamos a ser el que somos hoy. Quiere decir que vamos como esa luz de la aurora, ¿no? Vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, vamos creciendo en la estatura de Cristo, de ese varón perfecto. Así que, ¿qué nos enseña la vida de Juan? Que Dios puede seguir transformando y que va a transformar nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, esa es la vida de Juan. Y hablando un poquito acerca de estos cuatro eran el grupo, el núcleo íntimo del Señor, pero de estos 4 había 3 sobre todo, ¿no? Que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y estos 3 fueron los que estuvieron más cerquita del Señor. Por ejemplo, cuando Él se transfiguró delante de sus discípulos, eran estos 3 delante de los cuales se transfiguró. Por ejemplo, cuando resucita la hija de Jairo, le dijo, bueno, quédense todos afuera, nada más van a entrar estos 3. Hay varias ocasiones en las cuales Él menciona a estos 3. Y yo no sé tú, pero a mí me gustaría ser de los que está más cerquita del Señor, ¿no? Así que sea nuestra oración, Señor, tener esa comunión. Y hoy la podemos tener por el Espíritu, ¿no? Ya no tenemos a un Jesús limitado a un cuerpo, en donde Él podía pasar tiempo con algunos más que con otros, sino que ahora todos, la puerta está abierta, el velo se rasgó y todos tenemos acceso a la presencia del Señor. Y podemos tener acceso a estar tan cerca del Señor como nosotros nos dispongamos, ¿no? En nuestro tiempo, en nuestro devocional, en nuestra oración. Así que eso es un poquito lo que nos enseñan estos 4 primeros. Vamos con el número 5. Este número 5 es Felipe el apóstol. También era pescador. Hasta aquí vienen los 5
pescadores. Este fue el que le dijo a Natanael que habían encontrado al Mesías, y también es aquel famoso por decirle al Señor cuando él preguntó, ¿cómo hacemos para alimentar a esta multitud? ¿Se acuerdan? Y él dijo, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a tantos, ¿no? Me llama la atención porque él ni siquiera dijo cuánto alcanzaría, ¿no? Ni siquiera dijo, bueno, yo creo que como unos 400 denarios alcanzaría. No, dijo, ni siquiera 200. Quiso decir, no se puede. Entonces, este Felipe no fue la única vez en la que aparece diciendo algo así. También aparece cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A ver. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Felipe, yo soy el camino, para empezar, yo soy. A un judío dile, yo soy el gran yo soy, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no estoy diciendo nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí, Felipe. Y Felipe le dice, pues por eso muéstranos al Padre. Felipe tenía el problema, era igual que nosotros. Pues te lo estoy diciendo, lo que pasa es que tu mente está limitada por tu lógica, por tu forma de querer entender las cosas. Y tú quieres que Dios sea como tú quieres que sea y no quieres dejar que Dios obre en tu mente para poder comprender qué tan grande puede ser Dios, ¿no? Es decir que Felipe, una de las cosas que nos muestra es precisamente esta cuestión de la lógica humana. ¿Es buena la lógica? Sí, creo que Dios hizo la lógica y en general es muy bueno, ¿no? Tener un carácter que use la lógica. Pero si somos personas que nos gusta usar la lógica, tenemos que aprender que en las cosas de Dios, no. En las cosas de Dios no sirve para nada. Para nada. Para nada. ¿Es lógico que yo esté parado aquí delante de ustedes hoy? Soy un argentino. Tengo mi familia de mí para acá, pero mis padres, mis abuelos, tíos, están lejos de aquí. La verdad no tiene sentido que yo esté aquí, pero por la voluntad de Dios y la lógica de Dios, para Dios debe ser muy lógico. Para mí no lo es, para nada, ¿no? Y mucho menos estar compartiendo en este día. Pero la lógica humana nos juega una mala pasada, porque la lógica humana te hace sentenciar cosas, como sentenció Felipe. ¿Cómo haremos para darle de comer a estos? No se puede, dijo Felipe, porque lo que dijo Felipe es no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Dijo, 200 denarios no alcanzarían. Está diciendo no se puede. Entonces la lógica te hace decir no se puede. En las cosas de Dios. En la matemática es otra cosa, ¿no? Pero la matemática de Dios es muy diferente. Entonces tenemos que aprender que para Dios no hay nada imposible. Entonces cuando se trata de Dios, tenemos que hacer a un lado la lógica. ¿Sabes que esto me parece completamente ilógico? Entonces es posible que Dios lo haga. ¿Amén? Mientras más ilógico, Dios lo puede hacer porque Él quiere hacer las cosas así para manifestarse Él, para que no sea en base a nuestro pensamiento, sino que sea en base a lo que Él hace. Eso es un poquito la cuestión con Felipe que tenemos aquí. Bien, tenemos el sexto, que es Bartolomé o Natanael. Aquí ya empiezan a aparecer algunos discípulos cuya ocupación es desconocida, ¿no? Hasta aquí teníamos a puros pescadores, pero aquí empiezan a aparecer algunos que tenían una ocupación desconocida. Ahora, quiero que empecemos a ver el panorama, porque esto es hermoso. Imagínense la religión judía con sus sinagogas, con sus personas vestidas con sus ropas raras y con sus liturgias raras y con sus cosas raras. No es por despreciar o desmerecer el trabajo de un pescador, pero los 5 primeros, los 5 que encabezan la lista, 5 pescadores. Esto parece una burla. Imagínate, es casi burlesco. Pescadores, personas que no tienen nada que estar haciendo en nada de lo sagrado, en nada de las cosas
no tendrían que haber estado haciendo nada, ¿no? Sin embargo, a Dios le plació que se manifestara su poder y que quedara claro que la obra es de Él desde el principio hasta ahora. Y si alguna vez te preguntaste, Señor, ¿por qué me llamaste a mí? Bueno, ya estamos empezando a darnos cuenta, ¿verdad? Porque el Señor escogió. Tú lo dijiste, ¿eh? Yo no dije nada. Bien, vamos con Natanael. Natanael, ocupación desconocida, era un escéptico, ¿no? Porque fue aquel que en Juan 1:46 le dijeron que por ahí estaba el Mesías en Nazaret, y él dijo, de Nazaret podrá salir algo bueno. Después, cuando Jesús viene a él, entonces él reconoce verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios, pero nos deja una enseñanza. Esa enseñanza, ¿recuerdas Santiago 2:1 lo que dice? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esos malditos prejuicios que tenemos a veces nosotros, que nos hacen pensar que lo que vemos es real. Nos hacen pensar que como vemos a una persona, son prejuicios. Tenemos que dejar los prejuicios. Eso es lo que le pasó a Natanael. Él no podía creer que Jesucristo fuera ese porque venía de Nazaret, porque él creía que de ahí no podía salir algo bueno. Y muchas veces nosotros podemos tener ese prejuicio, ¿no? ¿Y este de qué colonia es? ¿Y este de qué trabaja? Y el Señor nos desmorona todas esas cosas. Y ahorita te las está desmoronando del todo poniéndote un músico aquí arriba. A ella te la desmoronó del todo, ¿no? Es decir, los prejuicios, ¿no?, que todos tenemos. Recuerdo en Primera de Samuel, ¿te acuerdas cuando se presenta el profeta para ungir a David? Y el Señor lo reprende porque empieza a ver a los hermanos de David y piensa que esos eran, ¿no? Y dice, aquí está. Y Dios le dice, no. Ese no es. Tú estás mirando lo que tienes delante de los ojos, pero Dios lo que mira es el corazón, ¿sí? Entonces, una de las enseñanzas que nos deja Natanael es que nuestra vista, nuestro prejuicio nos puede engañar. Y es más, casi siempre nos engaña. Casi siempre nos engaña, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con los preconceptos, con los prejuicios. Vamos con el número 7. El discípulo número 7 es Mateo, Leví, que era recaudador de impuestos para el Imperio Romano, es decir, lo que era un publicano. El publicano, ya lo hemos hablado porque hemos compartido esto hace muy poco, pero este publicano, ¿qué era lo que hacía? Cobraba impuestos a los judíos para el Imperio Romano, pero era un judío. Este trabajo no lo quería hacer nadie. ¿Quién de los judíos quería hacer esto, ¿no? Si los estaban explotando, si estaban siendo oprimidos por los romanos. Como los romanos sabían esto, entonces decían, mira, tú eres un publicano, ok, yo necesito que me des tanto de los impuestos que cobras y todo lo extra que puedas cobrar te lo quedas tú. Y toda la gente sabía esto. Por eso es que eran de la peor calaña de la sociedad. Están en la misma lista que los pecadores y las prostitutas. Si tú ves, hay muchas listas en donde están estos tres tipos de personas. Es decir, era lo mismo, era un pecador, era una persona que era detestable para los judíos, un vendepatria, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo interesante de Mateo? Mateo, al igual que Zaqueo, seguramente había robado, ¿no? Seguramente había hecho muchas cosas mal, pero en el momento que Jesús lo llama, deja todo y va en pos de su Señor, ¿sí? Dice la Biblia en 1 Corintios 1:27 al 30 que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hasta aquí teníamos unos pescadores, gente común y silvestre, común y corriente. Ahora aparece una persona que yo no sé si quizás tenía un poquito más de preparación para el puesto que tenía, pero la primera vez que aparece una persona quizás un poquito más preparada, era un publicano. Qué equipo que tenía el maestro, ¿no? Un equipo impresionante. ¿Qué nos enseña Mateo? Bueno, Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre, como ya sabemos,
¿Y qué nos enseña? Nos enseña que el Evangelio de Cristo no tiene nada que ofrecer a los buenos, entre comillas, ¿no? Al que se cree bueno. Pero cuando el Evangelio se topa con un pecador arrepentido, cuando se topa con un publicano como Mateo, entonces el Evangelio tiene todo para ofrecer. Porque la vida de Mateo iba a cambiar completamente, iba a ser otra vida, iba a ser un parteaguas completo. Ya el otro día no se levantó para ir a sacarle dinero a la gente, sino que al otro día se levantó para ver qué podía aprender de su maestro y su vida empezó a ser transformada. Tenemos al número. ¿Y quién se anima a decir que Mateo era como yo? Yo sí. Mateo era como yo también, ¿no? Igual que los otros. Este Mateo era igual que yo. Tomás es el número 8. Tomás es conocido también como Dídimo. Es bien curioso porque las dos palabras quieren decir lo mismo. Tomás quiere decir el mellizo o el gemelo y Dídimo también. Es decir, que no hay forma de pensar que no lo fuera. A no ser porque la Biblia no nos dice quién fue o si verdaderamente existió ese hermano mellizo o gemelo. Pero lo que sabemos es que Tomás Dídimo era seguramente un mellizo, debió haber tenido un hermano, quizás más probablemente una hermana, porque no se menciona melliza o gemela. Este Tomás, pobre Tomás, se lo conoce con un apodo. Y quiero ver si tú te lo sabes. ¿El apodo de Tomás te lo sabes? Pobre Tomás, todos se lo saben. Tomás se lo conoce con el apodo del incrédulo. Y le digo la verdad, es un poco injusto que se lo conozca con el apodo de incrédulo. Porque cuando los discípulos están todos, menos Tomás, y el Señor viene, Él se presenta a sus discípulos. Y el único que no estaba en ese momento era Tomás. Yo no sé si lo habían mandado por las tortillas, había ido a la tienda a buscar algo, faltaba el postre y fue por el pan. No sé qué estaba haciendo, pero en ese momento no estaba con ellos. Y cuando regresa ellos le cuentan. Y es un poco terrible que se lo conozca con este nombre incrédulo, porque estoy casi seguro que cualquiera de los otros discípulos hubiera hecho lo mismo, porque los otros no eran tampoco mejores que Tomás, ni tenían más fe que Tomás, ¿no? Yo creo que si Pedro era el que iba por las tortillas, cuando regresaba él tampoco iba a creer lo que había sucedido, ¿no? Me imagino, ¿vieron cuando de repente están en el trabajo y se ponen de acuerdo para hacer una broma a un compañero, ¿no? Y todos le dicen, vamos a decirle que se ve blanco, que se ve pálido, que se ve mal, ¿no? Y es capaz que esa persona la pueden llevar hasta el hospital, ¿no? Porque le empiezan a decir, se ponen de acuerdo. Yo creo que Tomás no quiso caer en una trampa, ¿no? Creo que Tomás estaba previniendo y dijo, bueno, hasta que yo lo tengo que ver. Si ustedes lo vieron, yo lo tengo que ver para creer. Pero de todas maneras termina por representar lo contrario de la fe, pero no solo Tomás, porque los discípulos lo vieron. ¿Sí me explico? ¿Los discípulos son mejores que Tomás? No, porque los discípulos también lo vieron. Uno a veces piensa, no, Tomás no creyó, pero los discípulos lo vieron, no tuvieron chance de creer sin ver, pero nosotros sí tenemos esa chance, ¿amén? Nosotros sí tenemos oportunidad de creer sin ver. Así que si hubiera un apodo que quizás le quedaría un poquito mejor a Tomás, yo creo que sería el de pesimista. Fíjese lo que dice Juan 11, 14 al 16. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es decir, el pesimista, seguramente era el pesimista del grupo, en eso sí, seguramente él es quien lo era. Y bueno, es la persona que dice, vamos a hacer vamos de viaje. No, porque ¿y si llueve? Y dice, bueno, compra un paraguas. ¿Y si lo compro y luego no llueve? O sea, siempre pensando las cosas al revés, ¿no? Y vamos para que muramos con él, ¿no? Entonces, muy probablemente Tomás le quedaría esto de ser un poco pesimista, más que el incrédulo, porque no, digo, es un poco injusto llamarlo así quizás. Ahora, lo que sí es cierto es que esto nos deja ver algo, que Jesús después le dice a Tomás, Tomás, tú porque viste, creíste. Y le faltó decir a Jesús, tus amigotes también, porque ellos también habían visto, ¿no? Pero bienaventurados
los que no ven y creen. Romanos 10:17, así que la fe es, y el oír, por la palabra de Dios. Amén. Así que eso es lo que nos enseña Tomás, que cuando pasamos por un momento de incredulidad, el Señor puede darnos la fe para creer en lo que no estamos viendo. Y cuando nos falte fe, la podemos pedir. ¿Te acuerdas Marcos 9:24 con aquel que dijo, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? Yo creo que todos podemos pasar o hemos pasado por ahí. Tomás también era como yo, ¿sí? Tomás también era como yo. Vamos a ver el número 9. Este me encanta. Jacobo, hijo de Alfeo. Ocupación desconocida. Solo se sabe que fue uno de los 12. Ya, no se sabe más. ¿Y por qué te gusta tanto Jacobo? Me encanta Jacobo porque si no estuviera Jacobo, hijo de Alfeo, siento que Jacobo representa a todos los anónimos, a todos los hermanos que sirven incansablemente, pero que quizás sus nombres no están en ningún lado, ¿no? Quizás nunca tendrán un canal de YouTube, ni quizás nunca les tocará estar aquí arriba, quizás nunca estén tocando la batería, quizás no sean muy reconocidos, ¿no? Quizás pase el tiempo y sus nombres rápidamente se borren de esta tierra, pero sus nombres van a estar escritos bien fuerte, y al igual que los 12 apóstoles, en el libro de la vida. Y eso es lo más importante. Y déjame decirte algo. Aquí era uno del que no sabemos nada. Pero entre la multitud de hijos del Señor, los invisibles somos un montón. ¿Sí? Los conocidos son poquitos. Los invisibles, es decir, Jacobo a mí me representa, y creo que Jacobo también es como yo. Vamos con el versículo 10, perdón, el versículo 10, no, cualquier cosa estoy diciendo. El discípulo número 10, que es Simón el Celote. Ay, mamita. Esto se pone bueno. Ocupación, miembro de un movimiento revolucionario nacionalista. Era llamado cananista, ¿no? Que significa celote en arameo, es cananista, por eso decían el cananista. El cananista. Los celotes estaban en contra del Imperio Romano, pero era un movimiento revolucionario. Era un movimiento revolucionario. Movimiento revolucionario como lo puede ser la ETA o no. Era un movimiento revolucionario, y era un movimiento revolucionario violento. Normalmente estos hombres andaban armados, empuñaban ¿cómo se llama? Un puñal, ¿no? Y en donde tenían oportunidad, a plena luz del día, si podían, mataban a algún romano o algún publicano. Entonces a ellos les gustaba que eso se viera para causar terror, porque de hecho eran terroristas, eran sicarios, eran personas bravas, los celotes, ¿no? Investígalos. Yo le estuve investigando un poquito y sí, era un movimiento bastante bravo. Entonces, Simón era un celote. Ahora, ellos lo hacían porque era un movimiento nacionalista. Ellos estaban siendo esclavizados por los romanos y lo que querían era la libertad. Es decir, estaban luchando por algo que pudiéramos considerar legítimo. Era algo nacionalista. Imagínate que de repente alguien invade y hay una guerra, ¿no? En donde tú eres el oprimido y tú dices, no, yo quiero luchar por mi pueblo, por mi tierra. Entonces, había un sentimiento nacionalista que aparentaba justificar las cosas que él hacía. Sin embargo, olvidaba lo que después escribiría Pablo en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestes. Es decir, aprendería Simón el Celote que hay un motivo mucho más sublime de lucha que luchar por la patria, que es algo grande, ¿no? Digo, por la libertad de su pueblo. Sin embargo, él dejó esas armas y ahora tomó el arma de la palabra del Señor para luchar por algo que verdaderamente vale la pena, porque es de consecuencia eterna. Amén. Entonces, eso es lo que nos enseña Simón el Celote. Y aquí un pequeño paréntesis antes de entrar a los últimos dos y ya terminamos. Imagínate la escena, sentados a la mesa a comer,
Imagínatelo a el publicano Mateo y el celote Simón. Eran Tom y Jerry en la misma mesa. Yo no me quiero imaginar, las primeras veces habrá sido un poco difícil, ¿no? Imagínate, traes un odio arrastrado de años contra los publicanos y de repente, tienes que estar, ay. ¿Te ha pasado? Ay, creo que pisé algún callo, pero creo que era el mío, así que no se haga problema. Simón y Mateo creo que eran como yo. Judas Tadeo es el 11. Siempre que se menciona a Judas Tadeo, siempre la Biblia dice, no el Iscariote, ¿no? Claro, porque sería terrible que estuviéramos hablando diciendo, mira, este Judas, ¿no? Pensando que es el traidor. Entonces siempre la Biblia aclara cuando habla de Judas Tadeo y pone, no es el traidor, es el otro, ¿no? Y está muy bien, porque somos un poco distraídos y de repente si no estuviéramos ya mirando con cierta hazaña lo que está haciendo este pobre tipo, que la única culpa que tiene es portación de nombre, ¿no? El único delito que cometió es portación de nombre, es decir, que tenía el nombre que correspondía a un nombre igual al traidor. Entonces Judas Tadeo era hermano de Jacobo, aquel hijo de Alfeo, también hijo de Alfeo, de ocupación desconocida, y fue aquel que en Juan 14:22 fue el que preguntó, ¿cómo te manifestarás al mundo? Mira, acompáñame a estos versículos que son hermosos. Juan 14:21, hermoso versículo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, el otro, ¿no? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. La pregunta que tenía Judas, no el Iscariote, el otro, era, ¿cómo es posible que el Mesías va a venir y se va a manifestar a nosotros y no a todos? Qué pregunta difícil, ¿no? Cuando alguien nos las hace a nosotros también es difícil, pero tiene una respuesta. Jesucristo vino a salvar a los que se había perdido. Y finalmente va a salvar a los que Él quiera, y esos que Él quiera salvar va a estar manifestado va a haber algo que va a distinguir a aquellos que va a salvar. ¿Qué los va a distinguir? Que son los que guardan la palabra, porque los que guardan la palabra son los que le aman, y esos que le aman son los amados de su Padre, ¿no? Entonces, ¿qué nos recuerda la vida de Judas Tadeo? No el traidor, el otro. Que Jesús se va a manifestar solo a los que respondan al amor de Dios guardando su palabra, ¿no? Eso es lo que dice su palabra en estos versículos. Vamos con el último, el número 12. Judas, y ahora sí, Iscariote. Judas Iscariote, que era quien iba a traicionar al Señor. De ocupación desconocida también, solo sabemos que una vez que entró en el ministerio del Señor, él estuvo siendo el tesorero, el administrador de la parte económica del ministerio de Jesús, pero aparte de esto era ladrón. Eso nos lo dice Juan en el capítulo 12, versículo 6, que él sustraía de la bolsa de las ofrendas, como muchos de nosotros ya conocemos. La vida de Judas Iscariote es muy triste, porque tuvo las mismas posibilidades que los demás, tuvo la misma cercanía que los demás, pudo ver la vida de Cristo de cerca igual que los demás, pero había algo ahí que andaba mal, ¿no? Él desde que estaba con el Señor no estaba sumando, porque él estaba robando, ¿no? Entonces había algo que estaba mal, y nos recuerda ese 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Y bueno, él fue traspasado de mucho dolor, se extravió, quizás por este amor al dinero, pero termina su vida con un gran remordimiento, sabiendo que había entregado sangre inocente, y la culpa fue tan grande
que termina suicidándose, cometiendo suicidio. ¿Y qué nos recuerda la vida de Judas? Que el remordimiento nos puede llevar a la muerte, pero el arrepentimiento nos conduce a la salvación, ¿no? Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Así que tenemos el objetivo por ahí. Muy bien, el objetivo dice reconocer nuestro perfil como escogidos de Dios para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué nos enseña la palabra en este día? Nos enseña que los propósitos de Dios van a ser cumplidos en nosotros, no por ninguna virtud humana. Que Dios no nos escogió porque seamos mejor que el vecino, sino por el contrario, seguramente porque no calificábamos. Y entonces Él quiere que la gloria sea solo de Él. Entonces es por eso que Dios nos está usando a ti y a mí. ¿Qué te parece si oramos juntos? Señor, te damos muchas gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que siempre llega con poder a nuestras vidas, Señor, que tiene ese poder transformador. Te pedimos, Señor, que al ver este perfil de los discípulos y poder identificarnos con cada uno, saber que estos hombres eran igual que nosotros, como dice tu palabra, sujetos a las mismas pasiones que nosotros, a las mismas deficiencias en el carácter que nosotros, sin embargo, a ti te plació, Señor, escogerlos para llevar adelante un ministerio, una obra, una misión casi imposible, casi una misión imposible, solo posible por tu Espíritu Santo obrando en medio de este grupo. Te pedimos, Señor, que nunca nosotros tengamos un más alto concepto de nosotros que el que tenemos que tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, recordando lo que somos, que no somos nada, Señor, que no somos mejores que nadie, que somos iguales a estos discípulos, carentes de todo, y que si te place usarlos es solo por tu pura gracia, misericordia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece si nos despedimos cantando esta canción, Discípulos? ¿No la conoces a esta, verdad que no? Discípulos. Te invito a que cantemos juntos. No por buenos los tomó, ni por su gran educación. No tenían valor, sin embargo los llamó y eran como yo. Como hijos los trató, los juntó a su alrededor. Su amor les dio, su palabra les habló y eran como yo. Los discípulos, gente como yo, los discípulos, los soldados de Dios. Maestro, tómame, pon fuego en mi ser. Maestro, tómame, un discípulo yo quiero ser. Ellos traicionó, otro con miedo le negó, alguien discutió por querer ser el mayor y eran como yo. Los discípulos, gente como yo, los discípulos, los soldados de Dios. Say
un discípulo. Que se escuche. Un discípulo yo quiero ser. Discípulo yo quiero. Maestro. Maestro, tócame. Pon fuego en mi ser. Maestro, tómame. Discípulo yo quiero ser. Discípulo yo quiero ser. Dios les bendiga mucho.